Buenos días, buenos días, buenos días, ¿listas ya todas? ¿Cómo están en esta mañana? Bienvenidas todas a su devocional semanal. Aquí estamos presentes, Elena, Moni. Buenos días, Hola. Dios les bendiga. Bueno, ya listas con nuestra Biblia, ya listas con nuestra libreta para tomar apuntes. Continuamos con nuestra serie Madres Piadosas. Y bueno, todas nosotras estamos muy contentas con esta serie porque sí estamos aprendiendo muchísimo. Y hoy vamos a ver un tema que se llama La mamá sobreprotectora. Y nos gustaría mucho que abrieran sus Biblias ahí desde su casita, prepárense. Si tienes tu cafecito ahí a un lado, pues qué bueno. Y estamos esperando que otras más se conecten. Hola, hola a todas. No puedo ver quiénes se están conectando, pero de verdad estamos muy agradecidas con Dios por sus vidas. Y pues antes de comenzar, queremos decirle que las queremos mucho, que hay varias mamis que están esperando bebé. Está la hermana Balbina esperando su bebé, nuestra hermana Katia Germain está esperando bebé, y también nuestra hermana Daya, y lo cual nos hace sentir muy contentas, y muchas que están criando bebés ahorita en este tiempo. Hay muchas que están con sus bebitos chiquitos, y pues vamos a orar y a ponernos en manos de Dios. ¿Sí? Claro. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por darnos la bendición y oportunidad de instruirnos, de recibir de tu verdad, de tu palabra, que refresca nuestras almas, que nos despoja de mucho peso, de carga, pero también que nos hace un banco en nuestro corazón para estar recibiendo cosas buenas, Señor, y sacando muchas cosas que no son buenas también, Padre. Gracias por todas las mamás que tú pusiste tu mirada, Señor, en todas las madres, pero esas madres que quedaron sus nombres en la Biblia y que quedaron sus historias, que nos están dando una enseñanza valiosa. Te doy muchas gracias y nos ponemos en tus manos en esta mañana, a Elena, Moni, mi vida, para que tú seas, Señor, usando nuestras vidas, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mamá sobreprotectora es el título de este devocional semanal de nuestra serie Madres Piadosas, y vamos a abrir la Biblia en Mateo 20:20 y dice lo siguiente: en ese tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiendo algo de él. Qué interesante, nos está hablando de una mamá. Quizá habías leído este pasaje y no habíamos, bueno, yo en lo personal, no sé tú, pero yo en lo personal nunca había leído este pasaje y había enfocado en ella. Y bueno, definitivamente como madres, ¿quién no desea lo mejor para sus hijos? Dejar una huella, verlos salir adelante en todo. Sí. Todas definitivamente. ¿Tú qué dices? Un hijo es una bendición, un hijo es una alegría que nos llena el corazón, pero también un hijo es una responsabilidad, y formar el carácter de un niño que va a llegar a ser un hombre, o el de una niña que llegará a ser una mujer, tiene sus detalles para la mamá, las que estamos ahí, las que traemos ese bebé desde el vientre. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar a formar personas de fe que aprenderán a solucionar problemas? Así como tú y yo hemos estado aprendiendo en el caminar. Son hijos de fe que van a aprender a tomar sus propias decisiones. También van a enfrentar consecuencias y van a aprender de sus errores. ¿Quién no? ¿Y cuántas mamis no queremos que ellos no pasen por nada? Solucionarles todo. Si se encuentra una piedrita, correr y quitárselas del camino. Bueno, pues vamos a conocer un poquito de una mamá un poquito sobreprotectora, si no por decirlo así, sobreprotectora, Salomé. Se cree que este es el nombre de ella porque se deduce por algunos capítulos de la Biblia que ella su nombre era Salomé, y que era su mamá era prima de María, la madre de Jesús.
Y bueno, vamos a ver a Salomé, que fue una madre discipulada por Cristo. Y yo pregunto, ¿tú estarías dispuesta o estás, no me cabe la menor duda que estás dispuesta a dejarte discipular por Jesús? Ya hace años que ya comenzamos en ese caminar y hemos sido tratadas por Dios. Pero una pregunta, ¿cuántas estamos dispuestas a dejarnos moldear por Jesús? A dejarnos discipular por Él. Pues la madre de estos dos hijos no es muy diferente a las madres de hoy. Ella tenía prejuicios, y ¿saben lo que son prejuicios? Son ideas ya preconcebidas, todo les tengo que definir todo. Son ideas que ya tenemos acerca de cosas, de costumbres. Ella tenía sus costumbres, tenía sus ideas, y esto le sostenía creyendo que ella tenía el control o que debía tomar el control de sus hijos adultos, por cierto, porque Juan y Santiago, cuando ya se mencionan ahí, ya son hijos grandes, con sus bigotes, con su barba. Sí, ya eran grandes. Ellos fueron llamados por Jesús, porque Jesús no hubiera violado sus propios reglamentos, pero estos ya eran unos hombres y fueron llamados de una manera personal e individual, fueron llamados por Jesús. Y por cierto que Jesús habló de ellos y les mencionó hijos del trueno como un apodo, como una manera de que a nosotros nos podemos dar una idea qué hijitos tenía Salomé, ¿verdad? Los hijitos que ella había criado, había criado unos hijos del trueno. Y este calificativo Jesús les dio porque ellos poseían un carácter explosivo, eran como como le decimos, una chispita, un cerillito, ¿no? Rápido se enciende. Y tenía que ver con muchas de las maneras como ellos habían sido criados y la influencia que su madre también había aportado junto con su padre. Pero Marcos 3:17 dice lo siguiente: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Zebedeo era el esposo de Salomé, el papá de estos hombres, era Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Y por qué les dice hijos del trueno y por qué tú dices que ellos tenían un carácter explosivo? Bueno, Lucas 9:54 nos da un poquito de más luz y dice: al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Entonces, estamos hablando de una característica que ellos tenían y Jesús no se equivocó. No se equivocó al haberlos llamado a esos hijos del trueno, como no se equivocó el haberte llamado a ti y a mí, decir: ay, Alicia tiene sus detalles, pero yo la voy a transformar, yo la voy a moldear. Y Salomé, esa mamá ya hizo algo con esos hijos que son tronadores, como los cohetes. Entonces ellos tenían esas características, pero aquí vemos la maravilloso poder de Dios, porque Dios es capaz de transformar el carácter de las personas. Tiene el poder de transformar el carácter de las personas, y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, somos como barro en sus manos. Las madres que entregamos nuestro corazón a Dios somos moldeadas, y los hijos que entregan su corazón al Señor, por supuesto, también son moldeados. Jeremías 18:6, ¿lo podrías leer? Dice: para los israelitas, ustedes están en mis manos, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. No, ¿le podríamos abrir mejor, por favor? Es por el internet. Sí. Entonces aquí nos da una característica que Dios tiene, el gran poder de Dios que tiene para transformarnos, como se puede transformar el barro en las manos de un alfarero, que le va dando su forma. Incluso en este verso, cuando lo hemos leído, da esa analogía a Jeremías y le dice que si va saliendo mal, se deshace y se vuelve a hacer. Entonces, la madre, o sea, Salomé era una madre que tenía que ser
quitado muchas cosas y luego volverla a hacer. Y eso es algo muy bonito, sí, porque está hablando que Dios puede transformar mi carácter. Sí. Y hay muchas cosas que ya leyendo a la luz de la palabra yo puedo darme cuenta que solamente Dios me lo puede quitar. Yo he tenido que hacer esfuerzos y yo me he dado cuenta que no puedo. Solamente Dios, que ha ido transformando mi corazón y ha usado, y mi vida y mi corazón son como barro en las manos del Señor. Sí. Y pues bueno, hablando de Salomé, ella tuvo que ser transformada, ella tuvo que ser despojada de orgullo. ¿Por qué digo el orgullo? Bueno, el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. ¿Y por qué pienso que ella pudo haber tenido ese tipo de prejuicios e ideas y también un pecado? Porque el orgullo también es un pecado. Es algo que Dios aborrece, dice en su palabra. Entonces, ella debió haberse sentido muy orgullosa, muy, muy, muy orgullosa de ser seguidora de Cristo primeramente. Orgullo, o sea, sentirse más, ¿ok? Pero también de ver que sus dos hijos estaban siguiendo a Jesús. Una madre pavorreala, como decimos, o no sé cómo le dicen en otros países, pero una madre que estima de más. Sí hay un nivel de que debemos de sentir la felicidad y dar gracias a Dios de poder haber sido elegidos, escogidos, pero ella más como un exceso de... ¿Tú cómo lo ves? Que ella se sintió superior, ella se sintió muy contenta, pero una madre pavorreala, quizá pensó ella, mi Juan es el favorito, porque mi Juan siempre se recuesta así al hombro de Jesús, a Jesús le encanta porque la palabra de Dios menciona del mismo Juan que era el discípulo amado. No porque Jesús lo amara más, porque tendríamos que entrar en muchos más términos como hebraísmos y como costumbres de la manera como se expresaban en la literatura, pero se está refiriendo no a que lo quería más, sino que él era expresivo en el amor a Jesús, así como hay hijos que son muy expresivos. Tenía esa característica. Sí, ¿de tus hijos quiénes eran más expresivos? Los dos. Los dos. ¿Y de tus hijos? La niña. La niña. Pues de mis hijos, creo que Carlos era más expresivo, así como era más fácil, que me apapachara, pero ya ahora ya grande está mi hija también bien linda. Entonces, en ese sentido ella haber dicho, pues mi Juan es el favorito, porque Jesús le encanta tenerlo ahí a un lado, pero mi Santiago es muy valiente. Y hubo una situación, porque ella al voltear a ver a sus 10 seguidores, a ver que había otros 10 que también seguían a Jesús, pero que también amaban a Jesús. Porque hubo un amor, es el amor que nos jala, el mismo amor de Dios nos jala, y ellos habían sido jalados a seguir a Jesús. Entonces a esta mamá se le ocurrió una gran idea, una ventajosa idea, para ganar el favor de Dios, haciéndole una proposición que a sus ojos, a Salomé, le sería provechoso para sus dos amadísimos hijos, como lo menciona en Mateo 20 al 21, dice, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron ellos se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando esté sentado en el trono de tu reino, mis hijos, Juan y Santiago, se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, o sea, encima de tus dos, en tu mismo nivel de autoridad, ahí junto a ti, y no importan los otros 10. Hazme ese favor. Bueno, yo la pregunta es, ¿y las otras mamás? No eran sobreprotectoras. Dejaban ser a sus hijos. La realidad es que había una raíz de orgullo en Salomé, había una raíz de orgullo que hace que tú quieres controlar todas las cosas
Madre controladora también. Sí, pues entran esos dos, el Ajá. orgullo hace que la gente sea sobreprotectora porque pues entras en el lugar de Dios también. Y controladora. Y controladora Ajá. porque pues ahí quieres ordenar las cosas, su Sí. vida y su futuro, ¿no? Y Proverbios 3:13 dice, hay quienes se creen superiores y a todos miran con desprecio. Es una gran verdad porque la palabra de Dios dice que cuando los hijos del trueno, o sea, Juan y Santiago, estaban en el proceso de discipulado, ellos tenían un desprecio a los samaritanos. Ajá. Y me imagino yo en la casa de ellos, porque la formación de esos principios se dan en casa. Ujú. Y por lo regular cuando te sientas en la mesa, que es un lugar donde pues o cenamos o desayunamos o estamos, hay un momento en que estamos juntos. Ujú. Y cuando todos están juntos, pero en las costumbres judías se acostumbraba estar juntos y sobre todo en la cena. La cena era algo muy, muy importante. Pero hablando de los samaritanos, así me los imagino. Eso influencia, cuando hablas mal de las personas, hablas de prejuicios de personas, se forman ideas desde niños, entonces los mismos niños empiezan a mirar de diferente manera a otros. Ujú. Supongo que ahí sentados Salomé, ya no se menciona al papá, quizá haya fallecido, porque a veces en los escritos antiguos, en esa costumbre judía, cuando fallecía el padre ya no se mencionaba. Ujú. Pero supongo que ahí en la mesa estaban y tocando el tema de los otros 10 y decir, ay madre, ellos no son mejores con nosotros somos mejores que Pedro es bien peor que nosotros. Sí. Ajá, y siempre quiere tener el primer lugar. O hablando de otro de los discípulos, ¿no? De los que se iban añadiendo en ese discipulado, elegidos por el mismo Señor Jesucristo, a la mamá diciendo, les van a ganar la tirada si no se ponen listos. Uh-huh. Les van a ganar. Yo voy a ver ese asunto con nuestro Señor Jesús. Van a ver, porque ustedes no, mamá, luego se nos van a enojar. De todas maneras se enojaron, porque fue algo como que... no, mamá, no vaya. ¿Cómo de que no? Ahí entra la madre sobreprotectora que de raíz asoma el orgullo. Sí. Yo conocí una familia, y me llamó mucho la atención porque tenían hijos adolescentes. Delante de mí, o sea, mi esposo y yo estábamos con ellos, pero cuando estábamos viendo su dinámica, la manera de expresarse de los demás era muy orgullosa, de decir, no, nosotros hacemos mejor esto, y sí eran muy buenos en estudio, la realidad es que sí eran buenos en estudio, pero eso no nos hacía mejores que otros. Claro que sí. Y la manera como hablaban de una manera orgullosa, dices, wow, que esa familia, ojalá que conozca a Jesús, porque esa familia pues puede ser despojada de su orgullo y en verdad ser unos discípulos de Cristo. Pero así hay muchos casos, ¿no? Abundan. Porque tenemos el caso de esa familia, entre nosotros también, cuando mencionamos algún aspecto de otra persona, influenciamos y eso hace que otra gente, como, bueno, ahí entra la murmuración, que no quiero entrar en ese tema y luego ir a ver otros temas sobre el punto, pero la manera como nosotros nos expresamos hace que ese orgullo se crezca, se alimenta el orgullo. Nosotros como padres debemos de cuidar que nuestros hijos no se asomen orgullo, primeramente nosotros y luego en cada uno de nosotros. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los alumnos. Mi esposo me platica mucho de los alumnos, que las mamás van y alegan porque reprobó el hijo y le dicen, bueno, hasta yo me indigno. Y eso siempre llega a mi esposo como que le frustra, decir, ¿cómo no se dan cuenta? Mi hijo reprobó y usted es el responsable. Y le dice, señora, su hijo tiene una asistencia. Su hijo, mire, no me presentó ninguna tarea. No, es que el niño dice que usted no explica bien. Señora, tengo más alumnos. Si yo le explicara bien no estaría aquí. Pero aquí vemos cómo las mamás quieren entrar por los hijos, ¿sí?
Y no solamente entrar por los hijos en ese aspecto de la escuela, sino que ya también buscarles el trabajo. De verdad, es bien real. No los dejan madurar, no los dejan crecer. Hablando de eso, pero de una manera contraria, de una manera positiva, correcta. Yo recuerdo cuando estaba adolescente, conocí a una mamá que tenía un adolescente que iba a pasar de la secundaria a la prepa, se tenía que preparar como todos para el examen, y le dijo, estudia bien para que pases el examen. Entonces ella, la verdad es que no le echó muchas ganas, hizo el examen y reprobó. Entonces ya teniendo el resultado, le dice la mamá, ok, no estudiaste bien, no te preparaste, no le echaste ganas, te vas a quedar en la casa. Te vas a quedar en la casa y me vas a ayudar a trabajar, porque esa mamá tenía un trabajo en casa, aparte de la casa tenía un trabajo en casa. Dice, y todo el día vas a tener un horario de trabajo, y de ti depende si quieres el siguiente año seguir trabajando o si quieres entrar a la escuela. Le estaba diciendo, de ti depende. Wow. ¿Y en qué terminó? El siguiente año, ella aprobó el examen. Es algo... Fue una lección para sí, su vida, una- le dejó vivir las consecuencias, porque sabía esa mamá que era totalmente lo correcto, lo bueno, lo que necesitaba su hija. Cosa que ahorita la mayoría de las mamás no lo están haciendo. Así es. Podemos ver que en este caso, ¿no? Salomé le preocupaba la vida de sus hijos, que como vimos ahí ya eran mayores, o sea, Sí. no eran pequeños, ¿no? Pero debemos saber que nosotros debemos enseñarlos a ser responsables y a que tomen decisiones sabias en su vida. Sí. Hay una frase que leí que decía, dale de comer un pescado y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda su vida. Nosotros queremos que ellos no sufran, que ellos no pasen esas cosas y queremos hacerlo por ellos, ¿no? Sobreprotegerlos. Sí. Pero eso no está en nosotros. Cada uno de nuestros hijos, Dios los creó con un propósito y tienen que pasar Claro. cada de las situaciones que ellos les vengan a su vida. Nosotros debemos enseñarles. Y nosotros debemos entender esa parte. Así es. Bueno, igual que Salomé que entró en ese proceso, igual que todos recibieron una gran lección, el costo de seguir a Cristo. No es como tú quieras, el momento que tú quieras, una postura que tú quieras. Ella tuvo, ella y sus hijos y todos los discípulos, porque en el contexto de ese pasaje nos habla que tuvieron ellos una discusión, ellos se molestaron, el resto de los discípulos se molestaron muchísimo por la actitud de esa familia, que estaba igual en la misma postura que ellos, siendo alumnos de Jesús. Y Jesús te enseña una gran lección. Ella y sus hijos todos necesitaban ser aleccionados, como muchos de nosotros debemos aprender esta lección. Debían aprender a amar más a Dios, más a Jesús, más que a sus propios hijos y más que su propia vida, como lo menciona Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. De ahí que nosotras vemos cómo esta Salomé tuvo que entrar en ese discipulado, aprender, qué tremendo, a seguir a Jesús, a seguir a Cristo. Sí, nosotras hacemos, como miramos ahorita, hacemos las cosas incorrectas por falta de conocer la escritura. Eso es muy importante. Ellos estaban siendo discipulados. Y hablando de la oración, nosotras somos movidas, pedimos al Señor cuando vamos en esa comunión, movidas por nuestros propios deseos y nuestras propias emociones. ¿Qué sientes? ¿Qué quieres ahorita para tus hijos? ¿Cómo los ves, no? Pero Mateo 12:34 nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí nos está diciendo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay vida? ¿Hay muerte? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay emociones? Entonces, una de las consecuencias de no conocer la palabra de Dios es que nuestra mente no ha sido transformada. Sigue igual que cuando llegamos al Señor. Por lo tanto, cuando oramos, como decíamos, lo hacemos movidas
por las circunstancias de ese momento, algo que nos preocupa, algo que ahí lo traemos en la cabeza dando vueltas, ¿no? Movidas por nuestras emociones, por esos deseos que tenemos que nuestros hijos, pues queremos que les vaya bien, pero queremos hacerlo a nuestro modo. Yo quiero que sea esto, yo quiero que sea lo otro, yo quiero que lo haga así. Esos son nuestros deseos. Algunas veces en nuestra oración también tratamos de manipular a Dios. No solamente a los hijos, pues como ahorita, exactamente, Salomé estaba tratando de manipular a Dios. Y nosotros no somos muchas veces diferentes a Salomé, nos seguimos haciendo. Miren, ya está, no sé si usted se ha encontrado, yo creo que sí, como todas, muchas veces dándole instrucciones a Dios de cómo debe de hacerlo. Oiga, es Dios. Es Dios, se nos olvida que es Dios, es nuestro Padre, que todo lo sabe, todo lo puede, que tiene planes para nuestros hijos. Pero ahí estamos, Señor, mira mi hijo cómo se encuentra. ¿Por qué no le hablas y le dices esto y esto y esto y esto? Porque nosotros ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya hablamos con él, pero como no vemos que pase nada, tú dile, porque tú sí le puedes poner en su corazón, dile que lo haga así, ya está, para que le vaya bien, ¿no? Y hasta le ponemos un límite de tiempo. Señor, que dentro de un mes. No, como si Dios estuviese a nuestras órdenes como un sirviente. Quiero que hagas esto, Señor. La oración no es así. No debemos de orar dándole instrucciones al Señor, ni tampoco para informarle como si Él no supiera, no, mira lo que está pasando, así ya está, ¿no? Sino que buscamos su rostro para interceder a favor de nuestros hijos, en humildad siempre, en reverencia al Señor, postrándose, en humildad decir, Señor, lo importante, la salvación de mi hijo, porque cuando se es salvo, hay un proceso en la vida de nuestros hijos para bien en lo espiritual, que serán enseñados por Dios, que serán transformados por Dios, que serán moldeados por Dios, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas. Oramos por guianza para sus vidas, por dirección, oramos por misericordia, que Dios haga su obra. Así es. Si nos fijamos, estos ejemplos que dimos que acabo de dar, es hacia lo espiritual, que eso es lo más importante, ¿no? Y Colosenses 3:1 nos dice, ya que han resucitado, mujer, ya que has resucitado a una vida con Cristo, ahora pon tu mirada en las verdades del cielo. ¿Qué es lo que estamos mirando? Digo, ¿qué es lo que estamos mirando? Porque si nosotros seguimos orando de esa manera, no estamos mirando las verdades del cielo, estamos mirando hacia nuestra alma y estamos siguiendo nuestra alma. Y a nivel terrenal, ¿no? Así. Ajá. Exactamente. Pues puede llamarse una oración sin fe, cuando uno le está ordenando a Dios, cuando uno le está dando las instrucciones al Señor, pues se puede decir que es una oración sin fe, y estamos hablando de una fe que todavía no está perfeccionada. Ella está en un proceso, y a lo mejor tú puedas estar diciendo, yo he orado de esa manera. Pues quiere decir que tu fe está siendo perfeccionada. Quizá ahorita ya te estás dando cuenta que también a Salomé le pasó, a nosotras nos pasó, pero al aprender de Dios, quién es Él, nosotros empezamos a fortalecernos y a enfocar en el cielo. Yo creo que a Salomé le preocupaban sus hijos. Como a todas, ¿no? Su futuro. Pero de lo que acabas de decir, sí es cierto que comenzamos con el Señor, nacemos de nuevo, y es un proceso, ese es un hecho. Totalmente. Toda nuestra vida es un hecho, pero ese crecimiento, esa transformación debe de ir creciendo. Dice el Señor, así como la luz de la aurora va de aumento en aumento, así nuestra vida tiene que ir creciendo, progresando. La fe debe ser progresiva. Bueno, si tenemos fe, dice el Señor que Él nos ha dado ya fe a nuestras vidas, entonces esa fe debe de ir creciendo y madurando, y eso es una invitación a todas las que seguimos a Jesús, a todas las que somos discípulos de Cristo. Y bueno, yo creo que definitivamente a Salomé le preocupaban sus hijos, por eso ella oraba así, por eso ella pidió, porque orar quiere decir pedir. Puedes platicar con Dios, pero dentro de la plática tú le pides, le ruegas, le das gracias. Es otro tema también que luego podríamos tomar, pero ella estaba pidiendo a Dios algo en su egoísmo. Entonces nuestro ejemplo de madres es
llevarlos a ser responsables, Sí. también llevar nuestra Permitirles. vida a Jesús y que ellos aprendan también a buscar a Jesús en oración. Ujú. Y ahora, a mí no me gusta que mis hijos pasen por cosas feas, pero ellos No. tienen que buscar a Dios. Claro. Tenemos uno que decirle, entrégale tu vida a Jesús. Enseñarlos Tú y a yo. tener comunión con Dios. Ujú. Sí, Sí, Para que, definitivamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro. ¿No? En este caso, por ejemplo, Juan y Santiago, ya adultos, debían tomar su propia decisión de seguir a Jesús. Ahí estaba la mamá, ¿no? Entremetiéndose, pero ellos tenían que tomar su Sí. propia decisión. Claro. Y Jesús les está exponiendo en la situación. Ellos debían seguir a Jesús y todos debían padecer por él. Todos, no nada más Juan y Santiago, todos los discípulos y todos los que ahorita conocemos a Jesús, padecemos por él. Ujú. Imaginemos si Jesús le hubiera revelado a Salomé la muerte de Santiago, la futura muerte de Santiago, porque murió a causa de Cristo, Claro. la tortura de Juan y su aislamiento en la isla de Patmos por causa de Cristo, y le hubiera revelado los libros que escribió que ahorita nos están sirviendo como una regla de fe, la vida de Santiago que fue una influencia para que muchos entraran al Evangelio y fuesen salvos, que ahorita están gozando de la presencia del Señor y esperándonos a nosotros. A lo mejor Salomé, si le hubiera dicho, mira Salomé, no me estés pidiendo eso, mira, Santiago va a morir a espada. De tal manera. Va a pasar esto. Si le hubiera dicho, capaz que no, le dice, Sí. no, ¿saben qué, hijos? Vámonos. ¿Ustedes qué piensan que hubiera hecho Salomé? Se Le los hubiera lleva. Se lleva a sus hijos. A ver, ¿no? hijos, acá no, ¿saben qué? Yo creo que no estén tan cerca de Jesús, manténganse al margen y en cuanto vayan teniendo oportunidad, vayan retrocediendo, porque ya saben lo que les espera. Bien. No, tienen que cuidar su vida. Sí, Eso es una lo que madre les- sobreprotectora. Yo Sí, creo que por sí, eso sí. no le dijo Jesús literalmente, porque sí les dijo, miren, en Mateo 20:23 Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, hablándole a todos los discípulos, incluyendo a Salomé, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Esto no lo decido yo. Y no habla de una importancia de estar sobre los hermanos, sino de una mayor responsabilidad. Ujú. Sí, porque en el mundo y aún hoy en día las mujeres cristianas dicen, ay, como yo quisiera que mi hijo fuera un pastor. ¿Para qué? Para que esté por encima de los demás. Ajá. ¿Cuál es la motivación del corazón? ¿Está ya capacitado para tener una responsabilidad a ese nivel? Ajá. La pregunta maravillosa es esa, porque nosotros vemos a la gente y ya nos vemos ahí. Ajá. Entonces no es eso, una responsabilidad mayores cuentas, que al final de cuentas pues es un llamado, Claro. pero no lo decidimos, ni siquiera lo decimos, ni Jesús lo decía. Yo Mi no lo padre decido. El Ajá. Padre. ¿Cómo van a ser usadas las vidas de nuestros hijos? ¿Cómo van a ser usadas nuestras vidas? Y qué tanto vamos a padecer por Cristo, lo decide nuestro Padre Celestial. Sí. Y hoy, por ejemplo, ha decidido nuestro Padre Celestial que estemos aquí y estemos hablando de algo muy importante que las mamás debemos de entender, cómo nosotros debemos de conocer la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, Ujú. que Él decide y que nosotros tenemos que vivir sujetos, contentos con la postura que Él nos dé, pero creciendo también en fe y no siendo movidas por deseos y emociones. Sí. Ajá. Sí. ¿De qué manera nosotros debemos pedir a Dios? Bueno, hay una manera correcta que nos enseña la Biblia y esa es orando de una manera eficaz. Sabemos que la comunión con Dios es esencial para la vida espiritual de toda nuestra familia y no hay mayor provisión que podamos ofrecer ni mayor protección que podamos nosotras poner en práctica por nuestros hijos. La oración es esencial, eso tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Y ninguna de nosotros, si nos ponemos a pensar, ninguna de nosotros estamos ignorantes de cómo está la sociedad, ¿no? Lo vemos, lo palpamos todos los días, que está en una decadencia de una manera sin muy valores, grande, en grandes proporciones, Perdimos. cada vez más y más. Pero nosotras como madres, como hijas de Dios, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas para que, pues sí, para proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, pero de la manera correcta. Como hijas de Dios, sabemos que nuestros hijos, que nuestra familia tiene esperanza de ser guardada en medio de una generación maligna, como lo fue guardada la familia de Noé.
en medio de una generación maligna como hoy fue guardada. Y eso también lo tenemos nosotros. Y eso es hermoso. Sí. Es algo tan valioso que no podemos dejar pasar, que no podemos ni debemos descuidar. Entonces, nuestra familia puede ser guardada, protegida cuando nosotros nos levantamos como esas madres piadosas, como esas madres temerosas de Dios que instruyen, pero que también oran eficazmente, ¿verdad? Y en Santiago 5:16, en la parte C, nos dice la escritura: la oración eficaz del justo puede mucho. Y la palabra eficaz en griego quiere decir energeo, y quiere decir sacar energía, que hierve, ardiente, encendido. Entonces nos está hablando de una oración con pasión, una oración que te sale del corazón, del alma, de las entrañas. Es un clamor de decir: Señor, mis hijos, ten misericordia de ellos, Señor, condúceles por tus caminos. Pero muchas veces oramos por orar, porque tenemos a lo mejor una religión y decimos: Señor, ayuda a mis hijos, cúbrelos, protégelos, amén. Amén. No, esa no es O una ya lo soltó en oración. las manos de Dios. Sí, sí, Confía en me ti, olvido. Señor, que te vaya bien. Y Al rato le vuelvo a agarrar, al rato viene un cierto problemita, vuelvo a agarrar a los hijos. Los hijos nunca se les suelta, a la familia nunca se les suelta. Es siempre estar orando con pasión, con ardor en nuestro corazón. Y otra cosa que quiere decir eficaz es orar en sintonía con la voluntad de Dios. Ajá. ¿Se fijan? Sí. Alrededor, en sintonía con la palabra de Dios, no con mis Sí. deseos, como decíamos hace rato, no con mis emociones o con lo que yo creo, no. Que se haga la voluntad del cielo como se Así en la Que tierra se haga como se hace en el la- cielo. Ajá. Ajá, así es. Y en 1 de Juan 5:14 el Señor nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, nos lo dice muy bien ahí subrayado, Amén. Él nos oye. Sí. ¿Lo creemos? Yo sí. Yo también. ¿Ok? ¿Y su voluntad qué es? Su voluntad es la palabra Perfecta. de Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? Y es por eso que para que nosotras podamos orar conforme la voluntad de Dios, es necesario llenarnos de su palabra. Como dice Romanos 12, en la porción B, dice: porque así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y perfecto. De tal manera que cuando nosotros nos llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, saldrá en nuestra oración. Será el Espíritu Santo que saque lo que hay dentro del corazón. ¿Qué estamos metiendo en el corazón? Así es. ¿Verdad? Saldrá una oración llena de sabiduría, llena de entendimiento, una oración con inteligencia, una oración de fe. Esa es una verdadera oración. Y ahí va a estar el Espíritu Santo ayudándonos y sacando. Ujú. Y cuando nosotros empezamos a llenarnos y no habíamos estado haciendo esto a la hora de orar, el Señor nos va a sorprender o nos vamos a sorprender cuando de repente empecemos a orar y brote la palabra dirigida por el Espíritu Santo, y cuando termines vas a decir: ¿cómo oré? ¿De dónde salió la palabra? Fue el Espíritu Santo que sacó la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo que guió esa dirección Así es. de la manera correcta. Es definitivamente, y una de las definiciones también de una oración eficaz, aparte de que es ferviente y aparte Ujú. que es Alineada. apasionada, Ujú. alineada a la voluntad de Dios, es que es perseverante, Sí. como lo comentas, ¿no? Dando como una definición de la oración eficaz. Entonces, lo agarras como una carrerita y luego Ujú. sueltas. Le agarras una Ujú. carrerita y luego Sí. sueltas, y ahí y quieres también igual depender de otras personas también, Sí. pero no, ahí es donde también viene el trato de Dios para uno, aprender a conocer a Dios y su soberanía, ¿no? Y bueno, un ejemplo de oración eficaz, ¿cuál podría ser? Hay muchas en la Biblia. Ujú. Yo puedo dar una, en Génesis 17-18, Ujú. encontramos a un padre de familia que fue Abraham. Y dice este versículo: y dijo Abraham a Dios, orando: ojalá que Ismael viva delante de ti. Ojalá que Ismael sea bendecido por ti, Señor. Qué hermosa oración, ¿no?
en la soberanía. Eso es algo maravilloso porque Es cuando esencial. tienes la fe, se va desarrollando la fe. Dice la palabra de Dios que Abraham sabía que el mismo Dios, el mismo que le dio un hijo, se lo pidió, se lo podía regresar. O sea, estamos hablando de una fe que dices, pues todo es de Dios. Estamos en la voluntad de Dios, lo que Él decida está bien. Y la total dependencia. Salomé En esta estaba confianza. conociendo a Dios. Sí. Esa mamá estaba conociendo a Dios. Y sus hijos también estaban conociendo la parte de Jesús. Todos los discípulos, esa parte de Jesús que lo hace igual a Dios, su soberanía. Su soberanía, y que Él está en una línea de autoridad bajo sujeción y les está diciendo, así es, no es lo que yo quiera, no es lo que ustedes quieran, ni siquiera yo. Como ser humano vengo a salvarlos, no estoy aquí viniendo a ver quién Pide es. deseos. Sí, pidan deseos, yo No. soy como en el mundo, ¿no? El que es poderoso, a ti te voy a poner de mí. O como la lámpara de Aladino para concedernos nuestros deseos, ¿no? Sí. No es así. Ay, bueno, Palabra el dice tiempo que se se nos despojó, ¿no? Sí, se despojó. Se despojó cuando Él vino. Totalmente. Entonces desde ahí ya a nosotros, que es escrita la palabra, ya nos da este ejemplo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, Él mismo nos da el ejemplo. Imagínense, Salomé, qué grande lección. Le puso su alto. A ver, párate. Así no es. Ujú. Yo llamé a Juan y a Santiago porque los voy a enseñar, no porque están enseñados por ti. Qué tremendo, porque Sí. así nos puede poner nuestro alto el Señor. A ver, ya, ni te levantes el cuello que están cerca de mí. Claro. Todos tienen necesidad. Sí. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a concluir nuestro tema. ¿Qué nos puedes decir de esta enseñanza? Bueno, aquí vemos nosotras como madres que debemos de dejar a nuestros hijos, pero no es dejarlos en el sentido de seguir intercediendo por ellos, ¿no? Nosotros debemos seguir intercediendo por ellos en todo tiempo, hasta el último aliento, como decía mi hermana, pero tenemos una edad o una etapa donde ellos deben de tomar sus decisiones y donde nosotros debemos respetarlas, instruyéndolos desde antes que ellos salgan. Y que aprendan Ajá. a vivir sus consecuencias Sí. y no se alinean a la voluntad de Sí. Dios, o que el Señor los llame para tener ese encuentro, ¿no? Con el Así es. Señor. ¿Y tu conclusión? ¿Qué nos Bueno, puedes es, decir de este tema? hablando de la palabra, pues nuevamente que solamente la palabra nos da la sabiduría junto con la ayuda del Espíritu Santo para saber de qué manera orar por nuestros hijos, ¿no? Como dice la Escritura, a veces no sabemos pedir como conviene, pero cuando somos guiadas, qué hermosa no es esa oración que sale del Espíritu totalmente, y en esa confianza de que Dios tiene planes buenos y perfectos acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra familia. Esa es la confianza la que debemos de tener. Ujú. Efesios 3:20 nos dice, y ahora, gloria a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos Así es. o pensamos. Sí. Bueno, las madres enseñadas por Jesucristo aprendemos a despojarnos de prejuicios, de costumbres, de ideas que nos estorban al bienestar propio en mi caminar con Él y en el discipulado a nuestros hijos. El amor de Dios es transformador, pero es una decisión personal. Pedir a Dios por nuestros hijos y enseñar su voluntad con nuestra vida y ejemplo para que le conozcan, esa es la voluntad de Dios. Madre piadosa, madre discípulo de Jesucristo. Les mandamos un fuerte abrazo, Dios que el bendiga a Señor ustedes. bendiga a todas y bueno, Hasta nos luego. despedimos. Dios le bendiga.